Bendiciones a todos. Estamos tan... Ese es un momento especial, entre que nos da risas y nos da también tristezas, porque así es la vida. La vida es un momento arriba, otro momento abajo. Y eso que somos cristianos, porque hay muchos mitos en cuanto a los cristianos. Dice, ¿los cristianos se deprimen? Sí, nos deprimimos. Los pastores, sí, nos deprimimos también, porque simplemente somos seres humanos que tenemos un poco de conocimiento en el área bíblico y todo lo demás, y que podemos ayudar. Pero eso no quiere decir que no somos gente que podamos llorar, no dormir, no comer, angustiarnos, deprimirnos. Las pasamos también por todos eso, como cualquier ser humano. Es como si dijéramos, los ingenieros no se deprimen. Nada que ver, ¿verdad? Todos los ingenieros se deprimen, sufren, lloran. Simplemente es un título, es una profesión, pero al margen de eso, somos humanos de carne y hueso, que estamos aquí en un mundo donde habrá aflicción, que también la palabra habla de que habrá aflicción en este mundo, y que en este mundo también el que nos puede ayudar es el Señor. Nos agarra de la mano y nos va a sacar. Pero eso no quiere decir que este proceso de dolor y todo lo que pasamos no está para nosotros. O sea, no hay una categoría de decir, pastores no van a pasar por esto, pastores, no existe. Así que sé que el tema que estamos tocando acerca del duelo, qué hacer, qué palabras decir, qué no decir, cómo acompañar, nos va a ayudar, porque sé que especialmente en este tiempo hemos perdido seres amados, seres que queremos muchísimo, seres los cuales los llevamos dentro de lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿cómo salimos de esto? Porque tenemos que aprender a salir, no simplemente quedarnos por años de años. El cariño estará de la persona, pero ¿cómo nosotros que seguimos en este mundo vamos a poder realmente salir, retomar el rumbo de la vida, ser sanados y para poder continuar con nuestra vida? Estoy con el pastor Freddy, como siempre, que nos ayuda y siempre nos da consejos y pues nos tolera muchas cosas que le digo nomás todo lo que me viene a mi cabeza. Pero estoy aquí para aprender también. A ver, pastor, bienvenido, gracias por estar aquí. Pastorita, muchas gracias más bien por esta oportunidad. Y es bueno hablar de esos temas y aún de manera amena, ¿no? Sí, está muy amena. Fíjate, esto está como el ciruelo, medio dulce y luego medio amargo. Pero necesitamos, Freddy, necesitamos muchísimo, muchísimo. Porque es tan triste, es tan doloroso, pero tampoco podemos cargar con una tristeza, una angustia durante 20, 30 años, que también nos daña, porque tú sabes, se vive una sola vez, pero ¿cómo vivo? ¿Con qué calidad de vida? Dios quiere darnos una buena calidad de vida, pero si no entiendo desde el punto de vista de Él, si no entiendo aquí abajo lo que me pasa, cómo lo arreglo, cómo estoy, es muy difícil, es muy, muy difícil, porque la muerte golpea a todos. Hay un día que va a golpear tu puerta. Puede ser un joven, un niño, un bebé, un adulto, un viejito, ya, pero golpea. A veces a través de un accidente, a veces a través de esta pandemia o de un cáncer, de lo que sea, pero golpea la muerte. Entonces, tenemos que estar alertas, atentos. Hoy, el anterior programa aprendí mucho, porque todas las cosas que dijiste que no se deben decir, pues las dije. Y las dije, ahora me dice, ay, qué vergüenza. No, pues, porque no las dije con maldad, las dije pensando que podía ayudar, que podía ser un aliento para ese momento, pero al final no había sido así. Y es bueno entenderlo. De todos modos, estamos acá para poder aprender y de acá para adelante intentar ser más empáticos con esa persona. Y bueno, pues tenemos también nuestra pregunta. La pregunta es, a ver, casos de la vida real. A ver, personas que han perdido su pareja, su esposo, su esposa, y que ya ha pasado bastantes años, por lo menos unos 8 a 10 años. Obviamente sigue el anillo, sigue la tristeza, pero como ser humano también hay una persona que se está queriendo acercar
para poderse casar y él también al recasar y la otra persona que que continúa en ese duelo quiere, pero no puede porque tiene tantas cosas metidas tal vez en su cabeza, ¿no? Inclusive, no sé si está bien el consejo, pero voy a decir lo que hemos dicho ya, por favor, porque tengo que aprender. Me he dicho, pero no ese momento, ojo, no ese momento, sino después de años, y decirle, bueno, dice que es el matrimonio hasta que la muerte los separe, o sea, hasta ahí estaba casado. A partir de ahí vuelve a su estado de soltero, ¿sí o no? ¿Estaba bien o no estaba bien? Sí, por supuesto. Sí. Pero yo sé que no solamente es decirle para que pueda entender, tiene que sentirlo para poder hacer, o sea, es una decisión de esa persona. Pero ahí viene el entorno de la familia, ¿no? De los hijos, preocupadísimos porque son muchos años, el papá ya de muchos años, muchos que siguen el duelo, siguen la tristeza, siguen lo mismo, es como si cada día estuviera enterrando a su esposa. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué le decimos? ¿Cómo actuamos? Bien, cuando hablamos de duelo no solamente nos referimos a la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser un negocio fracasado, Ajá. puede ser varias cosas, pero existe un tiempo, no puedo estar con fracasé mi negocio y nunca más inicio un negocio. Pero es que hay gente así. Exacto. Entonces los vamos a guiar o sino para acompañar a la persona. Tiene derecho a no volver a comenzar más negocio en ese rubro. Ya. Pero puede hacer otro tipo de actividades productivas para la misma persona. Claro. ¿Qué significa eso? Tiene que aprender a cerrar su ciclo. Ese es el ciclo de duelo. Todo lo que hemos descrito en la primera fase, de donde era su shock, su estado de negación, su estado de tristeza, depresión, después ya viene la aceptación. Tiene que atravesar ese proceso de duelo. Si está arrastrando y todavía se ha estancado en un lugar, pues tiene que ir a alguien para que pueda acompañarlo, a guiarlo, para que pueda superar esa área. Pero no necesariamente la persona que falleció, su ser querido, significa que tengan que volver a casarse otra vez, porque no es el complemento ni va a ser la forma de felicidad. Hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. No es lo mismo. El estar solo es una decisión de una persona y disfruta de estar solo, disfruta de que ahora puede comer solo, puede cocinar, puede tener más tiempo, no rinde cuentas a nadie, y etcétera, disfruta de eso. Pero la otra etapa de estar en soledad, que a pesar de estar acompañado se sigue sintiendo abandonado, sigue sintiéndose triste. Entonces, ¿qué significa? Que no ha superado todavía pese la a los ausencia. años. Exacto, no ha superado. Puede estar entonces nosotros obviamente como los amigos le queremos ayudar para que sea feliz otra vez y sonría, porque el hijo, hasta los propios hijos le dicen, Claro. papá, mamá, salí con alguien, casate, Sí. queremos que vuelva el brillo a sus rostros, ¿no? Ajá. Pero en realidad quizás la persona ya decidió estar sola. Decidió. Ya no está casado, no está más casada. No hay vínculo, no hay pacto, no hay nada. Ya quebró eso, ¿no ve? Exacto. Que de todos modos aún legalmente se puede casar. Claro. Bíblicamente se puede casar. Entonces existe la oportunidad, pero decidió estar solo. Pero si está disfrutando de esa soledad, se le debe permitir más bien que disfrute de esa soledad, pero está disfrutándolo. Recordemos que cuando Jesús vino acá a la tierra, vino para darnos vida y vida en abundancia. Exacto. Y muchas veces tenemos la idea de, allá en el cielo voy a ser feliz, Claro. allá en el cielo no voy a llorar, allá en el cielo voy a estar... No, tengo que empezar a vivirlo desde el momento que acepté a Jesús en mi corazón. Entonces tengo que empezar a disfrutar de cada cosa. Si todavía no sientes el sabor de la ensalada de frutas, es porque todavía no estás disfrutando de tu vida. Porque cuando uno está en duelo, está en tristeza y está en dolor, y han pasado muchos años, 10, 15 años, y no siento la naturaleza, no siento el sol, no siento el viento, no lo disfruto como los demás, entonces necesito ser guiado para poder superar y cesar el ciclo. No estoy diciendo olvidarlo, tengo que cesar el ciclo. Pero si estoy disfrutándolo, haz ese pequeño test. Estás sintiendo el sabor entre fruta y fruta de una ensalada de frutas, y estás aprendiendo entonces a disfrutar de lo que ahora te toca vivir. Gracias, ahora sí. Pero no estaba mal, ¿no ve? No. No me aplacé ahí. Bueno, hay tanto para aprender. Quiero que toquemos un tema que también es doloroso. Creo que este es No, todos los temas son dolorosos cuando hay duelo. Pero este es un tema crucial porque ¿cómo le hago entender a un niño que perdió a su papá por causa, digamos, de este COVID?
O por X razón perdió y es niño pequeño y ¿cómo es que puedo decirle, papá ya no está más, ya no va a volver, ya, no hay papá? ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, mira, quiero leerte algunas cosas de personas que han perdido sus seres amados en este tiempo duro de COVID, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que es el yerno de Mike Herron. Mike Herron es un ministro de Dios, es un pastor que ha estado con nosotros del MFI. Y aquí está su yerno que ha perdido a su papá, a su yerno. Dice, ¿cómo rayos se vive sin papá? Eso es lo que escribió en su Facebook, ¿no? Después dice, qué difícil es despertar y no poder verlo, abrazarlo y charlar con él. No es niño, ya es un joven, ya. Pero me parece tan difícil. ¿Cómo rayos se vive sin papá? A ver, por favor, ayúdanos porque hay muchos niños, muchos. Y especialmente luego también tocarás la parte de los adolescentes, que es una etapa tan dura. ¿Cómo enfrentar con ellos? O sea, ya no hay imagen, aunque sé que ese momento de la adolescencia, el papá pues es un X, ¿no? Y están los hijos, pero como ya no está más, ¿qué va a hacer? A ver, te dejo para que desarrolles, por favor. Bien, este tiempo de la pandemia nos ha enseñado que la vida es muy frágil y por lo tanto podía llegar a cualquier tipo de edad. Ya no había una sola edad porque antes uno pensaba que existía una población en cierta edad que iba a fallecer. Y esto también los propios niños tuvieron que verlo muy de cerca. En el momento que los papás los encerraron a los niños, no salgas, cuidado, lo otro. El niño, ¿qué significa? Que ya tiene una percepción de la muerte. Porque a veces pensamos que los niños, y esos son algunos mitos que voy a decir, por lo menos 4 mitos que pensamos sobre los niños, ¿no? No se dan cuenta de lo que sucede, ¿no? Eso pensamos de los niños, y no es cierto, los niños sí se dan cuenta de lo que sucede. Ellos ya tienen conceptos de muerte desde el momento que están con sus videojuegos. Su personaje acaba de fallecer, vieron dibujos animados, claro. vieron películas, aún en dibujos animados cuando vieron El Rey León, supieron cuando el papá León falleció. Entonces ya tienen una percepción de la muerte, no es que los niños no entienden, no se dan cuenta. Otra de las cosas que decimos es que los niños no pueden superar el duelo, ¿no? Entonces mejor es no decirle, ¿no? Otras cosas que decimos que tenemos que disimular para protegerlos frente a los niños, ¿no? No, los niños se dan cuenta que tú estás triste, ellos se dan cuenta, ellos entienden perfectamente cuando te duele algo, ellos están entendiendo cuándo estás renegando, cuándo no, entonces los niños perciben tus sentimientos. Otros mitos que decimos que los niños no deberían de asistir al funeral porque se van a traumar, ¿no? No los llevan. No los llevan, o si no, directamente no quieren decirles, ¿no? Esperaríamos para que no sepan. Por supuesto que el niño ya lo entiende, más bien le ayuda a procesar más rápido el duelo. Porque ¿Estás hablando de qué edad? ¿No? Aún todavía no sé la diferencia, pero sí vamos a hacer por lo menos en 3 grupos. Vamos a hablar de niños de 0 a 6 años, ¿Ya? de 6 años hasta los 11 años y de 11 años ya adolescentes hasta los 15 años, por lo menos, ¿no? Los elementos que tenemos que tomar en cuenta como padres primero es asimilar estos 5 conceptos. Primero, que la muerte es universal. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a fallecer. Ya. Entonces tengo que manejar eso y transmitirlo eso al niño, ¿no? Que la muerte es irreversible. Por eso que muchos niñitos dicen, ya lo hemos enterrado y el niño viene a preguntar, ¿no? ¿Y cuándo vuelve mi abuelita? ¿Y cuándo va a venir? ¿No? Porque no le hemos explicado bien entonces el concepto de que es irreversible, porque le hemos dicho, está de viaje, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Entonces si ha ido entonces no le he dicho un concepto real de la muerte, ¿no? Pero tengo que ver conforme a su edad. Otra de las cosas es hacerle entender que su cuerpito de la persona que ha fallecido ya no funciona, ya no está sintiendo dolor. Estaba enfermito, pero ahora ya no está sintiendo ese dolor, pues ya su cuerpo mismo ya no está respirando, ¿no? Entonces tengo que hacerle entender eso conforme a su edad y que la muerte es inconsolable, ¿no? O sea, no puedo echar la culpa al médico, decir los otros son culpables o tal persona, ¿por qué no has hecho tal cosa? ¿Por qué no estuve? Entonces eso, ¿no? Y que la muerte es el final de la vida. Acá en la tierra tengo que explicarle eso para el niño conforme a su edad. Y vamos a hacer estos 3 grupos. Para los niños de 0 años hasta 6 años, los niños no entienden la universalidad de que todos vamos a morir. Todavía no lo entienden, ¿no? Pero están intentando escucharlo. Todavía ellos intentan esperar que que el abuelito vuelva. Entonces significa que todavía les dificulta entender el concepto de que es irreversible.
Ya. Ellos creen que el cuerpo sigue funcionando, los niñitos, y predomina este pensamiento mágico y sentimientos de culpa. Acá quiero hacer este énfasis. Muchos niñitos agarran y dicen, por mi culpa ha fallecido mi papá, porque yo no le hice caso, no comí la sopa, no ordené mi cuarto, es por mi culpa que se ha ido mi papá, ¿no? Entonces, porque quizá alguna vez el papá amenazó, yo me voy a ir, Claro. etcétera. Entonces, tiene un sentimiento de culpa, por eso tenemos que entender cómo está procesando su duelo el niño, ¿no? Y acá viene donde empiezan a activarse los temores. Si papá se fue, también mamá se va a ir. Mi abuelito se va a ir o no se va a ir, porque recordemos que vivimos en una generación donde papá y mamá salen a trabajar, los niños conviven con los abuelitos. Los abuelos, claro. Y para ellos es mucho más fuerte sentir la pérdida de un abuelito de que cuando no convive con ellos mismos, ¿no? Entonces ellos ya están huérfanos desde antes. Entonces eso tenemos que entender con un niño, ¿no? Pero con los niños que son ya de 6 años para adelante, ellos se cuestionan con la muerte, ¿no? ¿Se habrá muerto de verdad? ¿No se habrá muerto? Está dudando, ¿no? ¿Cómo habrá pasado? Porque como sus videojuegos, su personaje falleció, pero también este videojuego le pone una nueva monedita y Claro, vuelve a tener una nueva vida. Claro. Entonces, Mira eso, ¿cómo asocia eso, no? entonces empieza a ver, ¿no? Y se vuelve, ¿y si todos me están mintiendo, me están engañando, ¿no? Porque ya están dudando aún de los papás, porque ellos empiezan a asimilar desde los 11 o 12 años que papá realmente falleció. Aún para los adultos es difícil aceptar eso. Claro. Entonces esto le va afectando. A partir de los 7 años, recién viene el concepto de funcionalidad o que es irreversible, que ya no está funcionando, ya no está respirando más la abuelita, ¿no? Entonces ya le cuesta a partir de ese momento. Y ahí ya desaparece este pensamiento mágico y donde es importante para ellos es la amistad. Yeah. Necesita estar con otros niños de su edad con los que pueda él expresarse sus sentimientos y expresar sus emociones. Eso pasa con los niños. Diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes maneras de entender lo que es el concepto de que ya no respira, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hablar en su lenguaje. Claro. Con los dibujos animados, con los personajes. O sea, tenemos que hablarle, ¿no? No es bueno ocultarle. No. Es mejor decirle ese mismo instante que ha fallecido cuando todos también nos enteramos de la noticia, ¿no? No esperemos de esconderlo una semana, que pase esto, no, mejor es decirle ese mismo instante, así también va a procesar su duelo. Pues de todos modos, igual lo estamos estresando al niño. Está viendo todo el afán, el coseteo, porque todo el mundo está llorando, porque todo el mundo está peleando, y se estresa mucho más porque piensa que está pasando inclusive otro tipo de desgracias, ¿no? Y recordemos que cuando son niñitos, además, ellos maximizan las cosas, ¿no? Entonces se imaginan, si un niño escucha un ruido, lo primero que se imagina es un fantasma, un monstruo. Claro. No dice, fue el viento. Como adultos lo asimilamos. Entre un niño, cuando ve todo ese tipo de ajetreo y estrés, puede maximizar mucho más todavía, ¿no? Y es la etapa más difícil, ¿no? Sí. De los niños, porque no pueden expresar y no saben cómo clasificar lo que está pasando. Así. Durante la adolescencia, ya que estamos hablando desde los 10, 11 años para adelante, ya es una persona similar a una persona adulta, pero no es todavía una persona adulta. Ya. Recordemos que sus emociones son más intensas, que cuando reniegan de verdad y tiran la puerta y escapan o se aíslan y se encierran. Sus emociones son más fuertes, entonces tenemos que estar mucho más pendiente de cómo está reaccionando la persona, ¿no? Sus relaciones son más conflictivas con sus progenitores, se pelea con papá, con mamá, con todos, y ese momento va a explotar. Si tu adolescente cambió de carácter desde el momento de la pérdida de ser querido, no te enojes con ese adolescente. Es su forma de manifestar su dolor, con rabia, con enojo, con frustraciones, con el hecho de romper sus juguetes o las cosas, pero necesita manifestarlo, necesita expresarlo, ¿no? Podría ser también que en ese tiempo porque es una frustración bien grande, podría dedicarse ya a las drogas, a la bebida, algo así, podría ser un escape ya. ¿O es si ya tuvo contacto de cómo escapar al dolor, si solamente ya con problemas familiares ya están escapándose los adolescentes recurriendo al cutting, recurriendo a las drogas, entonces cuando es la pérdida de un ser querido sigue siendo un dolor emocional, también recurren a esas cosas, ¿no? Entonces no conocemos todavía cómo va a ser su reacción. Ya. A ver, hagamos un ejercicio. Supongamos que falleció su papá. ¿Qué tiene que decirle la mamá al chico ese, ¿no? Al adolescente? ¿Tu papá se murió así de golpe, de sopetón? ¿O cómo tengo que anunciarle? Porque como hay que decirle, ¿qué le digo? En realidad, no solamente es su papá.
es nuestro papá, ¿no? Falleció de nosotros, se fue para todos, nos afecta a todos. Entonces, Pero ahora, en grupo, ¿qué tengo ¿no? que decir? Nuestro papá partió, ¿no? Nuestro. Nuestro, está hablando en grupo. Ah, ¿no? Sí, sí. mira, esa palabra Hemos es tan perdido, importante. ¿no? Hemos perdido, ¿no? Todos, sentimos el dolor todos, siempre en grupo, para que él mismo se sienta incluido, ¿no? Qué importante eso. Parecería que no fuera, pero mira, una palabra puede ayudar tanto, ¿verdad? A ver. Otra es que ellos son conscientes de la propia muerte, pero en este caso del adolescente, como son intensos y tienen la pelea, y además es una característica de la rebeldía, no es que Claro, claro. esté endemoniado, sino es parte de la rebeldía en los Exacto. adolescentes. Alguna vez, porque peleó fuerte con papá o con mamá, tuvo un pensamiento donde dijo, ojalá se muera. Uy, sí, Y muchos ¿verdad? adolescentes pensaron eso, ¿por qué no se va? ¿No? Y ese pensamiento viene a tenerle un sentimiento de culpa muy fuerte. Dice, por mi culpa, yo he deseado eso, yo he pedido eso, ¿no? Entonces empieza a dolerle hasta adolescente. Por eso tenemos que estar muy pendientes para escucharle. Sobre todo, este adolescente necesita que le escuchen. Ya. Va a decir, yo he tenido culpa y ahí puedo hablarle sobre su culpa, ¿no? Que no tuviste culpa, esto fue parte de un proceso de una enfermedad, fue el virus, fueron años que estuvo con esta enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente los adolescentes no expresan sus sentimientos, pero sí existen gente de su edad a quien se expresen y tenemos que pedir colaboración de sus amigos de la misma edad para que podamos entender cómo está pasando, ¿no? Uy, creo que no vamos a terminar. Pero dale, nomás 3 minutos tenemos. Sí, entonces en esos 3 minutos aprovechemos para ver cómo ayudamos ahora a este adolescente. Cuando le expliquemos a un niño o a este adolescente, tenemos que responderles esto. ¿Quién ha fallecido? ¿Cuándo ha fallecido? ¿Dónde ha fallecido? ¿Cómo ha fallecido? Conforme a su edad. Pero tengo que darles esas respuestas, Claro. porque si no se va a quedar unas dudas en él, ¿no? Tenemos que hacer un ritual de despedida. Si por ahora, por la pandemia, no se pueden hacer los velorios, pero por lo menos puedo hacer una reunión virtual de Zoom, puedo hacer una ceremonia de toditos, encender una vela y despedirnos soplando la vela toditos en Zoom. Entonces, podemos hacer un ritual donde todos estamos despidiéndolo, ¿no? Ya. Y ayudarle a que exprese sus propias emociones. Y sobre todo, ¿no? Los niños necesitan, esto vamos a separar, el niño necesita afecto, el Ya. adolescente necesita disponibilidad de tiempo. Ok, ya. El niño necesita caricia, el adolescente necesita que estoy disponible para ti, ¿no? Ya. Entonces esas cosas lo va a ayudar altísimo para que el niño y el adolescente puedan superar la pérdida de ser querido. Listo. Difícil. Y una pregunta más, me has tocado eso, pero saltemos todas las edades, vayamos hasta las personas súper mayores, estoy hablando de 80 para arriba, 90 para arriba, que hay gente. Es la última pregunta, tiene que darme chance. La última pregunta. Cuando muere, por ejemplo, en una edad así tan mayor, un ser querido para esa persona, cuando ya ha entrado, por decir, cuando hablan de la demencia senil, que ahora no tiene ese nombre, tiene otro nombre, ¿se le dice, no se le dice, le va a causar un shock en su memoria? ¿Qué se puede hacer? Puede ser que su hijo haya partido, puede ser que su hermano haya partido. ¿Qué se le dice? ¿O no se le dice nada? Es que la pregunta es ¿cuánto tiempo vamos a guardar el secreto? Entonces, cuanto más antes se pueda decir la noticia, mejor, porque así va a tener tiempo para poder asimilarlo. ¿Y si se le da un shock y se muere ahí mismo? Va a pasar lo mismo más adelante, a menos que tengamos certeza que se va a recuperar y va a tener más fortaleza para poder recibir la noticia más adelante. Oh, ya, vamos a ir a orar, ¿no? Gracias, te agradezco mucho, nos has ayudado en este programa, nos has abierto mucho los ojos. Y bueno, para el próximo vamos a estar hablando de la Biblia, de la palabra, porque es importante, ¿no? Hay ciertos tipos de duelo, cuánto tiempo, qué costumbres tenían allá, cómo aún Jesús expresó sus sentimientos. Eso también creo que nos va a dar un pilar, un cimiento fuerte para este tiempo que es tan duro. Gracias, Freddy. Tu despedida, por favor. No, Pastorito, muchas gracias, más bien. Entonces, estemos pendientes para poder servir mejor a otras personas. Gracias. Gracias a todos ustedes por su atención, su amor. Y en el próximo programa vamos a estar hablando acerca de la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Hasta el próximo programa.